Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra clase número 15 de presentación de proyectos. Hoy día vamos a estar organizando un poco el trabajo, porque parece que, bueno, tenemos ahí varias actividades que ya están por finalizar. Estamos finalizando hoy día la entrega de la animación. Recordemos que se había dejado un plazo extra por si alguien quería modificar la velocidad, ¿cierto? Algún detalle que quería agregarle a su animación, lo podía hacer hasta el día de hoy, así que hoy día termina esa entrega. En estos momentos ya va a cerrar la plataforma, y yo les voy a entregar ahí sus evaluaciones por correo, porque en ADECA no puedo dejarles ahí el registro, así que lo van a recibir a través de correo igual que la vez pasada. Lo que nos queda ahora, hoy día, empezar a trabajar en la presentación. Vamos a explicar un poco cómo va a ser este sistema de la presentación. Ya entendamos por presentación, en este ítem corresponde al trabajo número 3, ¿ya? Es un trabajo solamente de 2 clases, ¿ya? Dejamos una actividad para la casa donde teníamos que organizar el discurso y los recursos gráficos que íbamos a utilizar para elaborar esta presentación. Esta presentación solamente requerimos del PowerPoint u otro software que usted estime conveniente para presentar, ¿ya? En el ítem de trabajo 3, ahí ya hay subida algunas indicaciones para realizar este trabajo. Ahí me voy a secar un poquito. Entonces, para esta actividad que tiene fecha de entrega para la próxima semana, ¿ya? Al comienzo de la sesión, para que la podamos revisar y seguramente podemos dar ahí dentro del día, si alguien quiere ajustarla un poco más, le podemos dar dentro del día un espacio también para que lo pueda hacer. ¿Ya? Esta actividad vamos a desarrollar una presentación en PowerPoint u otro programa que usted estime conveniente para nuestro proyecto. ¿Ya? Siempre que uno entra a estos procesos de presentaciones de proyecto para fondos concursables, siempre pasa, ¿cierto? La primera etapa, video pitch, ¿cierto? Y luego de eso pasa a una segunda selección donde uno tiene que presentarse en el lugar y llevar su presentación del proyecto y explicarla a una audiencia. Entonces, esta sería como la segunda parte de esta postulación de proyecto, donde uno va y expone su proyecto. Y en definitiva, el trabajo 3 se enfoca en que nosotros creamos un recurso comunicacional, que es el PowerPoint, en conjunto con el discurso que digo yo, ¿ya? Para este trabajo 3, el discurso no lo voy a decir, sino más bien lo voy a dejar escrito, ¿ya? Cosa de que usted organice lo que va a aparecer en pantalla y lo que usted va a decir, ¿ya? No vamos a hacer las presentaciones en este momento, sino que más bien ese trabajo va a consistir en la etapa 4, en el trabajo 4, que es donde yo lo voy a citar a usted en un horario y le voy a pedir que usted presente su trabajo. Usted va a venir con su PowerPoint, que ya lo va a ver elaborado, ¿cierto? Que ya lo tiene listo en el trabajo 3, entonces con su PowerPoint y lo que usted dijo que iba a poner ahí, usted viene y lo presenta. Y ese es el trabajo 4, la presentación en definitiva, ¿ya? Que es la etapa de la segunda etapa de una postulación, que es ir a presentarse, ¿ya? Y también ahí en esa instancia vamos a solicitar el video pitch, ¿cierto? Ajustado, la animación ajustada, que puede estar contenida dentro del video pitch o puede estar contenida dentro de su presentación como un recurso visual, ¿cierto? Y la presentación, que es el discurso que vamos a hacer. ¿Ya? Ahí vamos a subir las indicaciones para el trabajo 4, pero por ahora concentrémonos en el trabajo 3. El trabajo 3 se entrega la próxima semana al comienzo de la sesión y tiene los siguientes requerimientos. El formato apaisado, 1920 por 1080 aprox o superior, ¿cierto? Que es el tamaño de una diapositiva. Una duración máxima, ahí le voy a colocar aquí, vamos a ajustar inmediatamente, porque para que no queden dudas, vamos a colocar aquí un mínimo de 3 minutos y un máximo de 5. ¿Ya? Ahí queda más específico por si alguien tiene dudas, ¿cierto? De 3 a 5 minutos. Son presentaciones breves, pero que tienen bastante contenido. Por eso tenemos que optimizar lo que aparece en pantalla y lo que vamos a decir nosotros para que nos cunda un poco más el tiempo. Vamos a utilizar un máximo
Aquí también vamos a poner un máximo de 10 diapositivas, ¿ya? Y un mínimo puede ser la mitad, ¿cierto? 5, pero de todas formas sigue siendo poco si es que no lo organizamos muy bien, así que un mínimo de 5 diapositivas. ¿Ya? Así que ahí queda estipulado ahí diapositivas, máximo de 10, mínimo de 5. La idea es utilizar las diapositivas como un instrumento de apoyo al discurso que yo estoy utilizando. El contenido de esta diapositiva considere los 7 puntos del video pitch, ampliando la información de cada ítem. Por ejemplo, cuando partimos con la pregunta, podemos, ¿cierto?, hablar un poco más o lo dejamos ahí, pero cuando ya pasamos a la segunda etapa donde dice qué es lo que vienes a proponer o cuáles son, ¿cierto?, la problemática que quieres resolver, ahí podemos ampliar un poco el discurso colocando a lo mejor algunos datos duros, podemos poner algún gráfico, alguna fotografía de alguna realidad que queremos mejorar, ¿cierto? Podemos ir ampliando un poco, hablar un poco más esta vez sobre nuestra propuesta, ¿ya? En términos de lo que se pueda ampliar, ¿ya? Porque en realidad cuando hablamos de lo que proponemos, ¿cierto? Y ahí viene lo que vamos a desarrollar, puede ser que alguien no tenga el proceso productivo claro, puede ser que no tenga la materialidad clara, entonces lo que usted pueda ampliar o explicar, lo amplía, ¿ya? Por eso es de 3 a 5 minutos, pero trate de poner un poco más de información de lo que ya habló en el video pitch, porque el video pitch es muy breve, ¿ya? En el podemos incluir, por ejemplo, textos, gráficos, tablas, diagramas, imágenes, diseño con tipografías, iconos, pictogramas, mapas de ubicación, ¿cierto? Si mi propuesta es específica en la octava región, yo podría poner un mapa, o si esta realidad afecta a distintos países, podría poner un mapa también. Mapas conceptuales, diagramas, utilizar el color, etc. Tenemos toda esa variedad de recursos gráficos para poder utilizarlos en el PowerPoint, ¿cierto? En el discurso, que es lo que yo voy a decir, vamos a incluir notas en el PowerPoint con los diálogos que se dirán en cada lámina, ¿ya? Cuando yo vea, ¿cierto?, el texto que usted va a decir, su diálogo en cada lámina, debería ser complementario, ¿cierto? Una buena presentación aquí, considerar que una buena presentación es aquella que complementa el discurso oral con el recurso visual. No es una repetición exacta de lo que yo estoy poniendo ahí, ¿cierto? Yo no voy a leer lo que aparece ahí porque esa no es una buena estrategia para presentar. La mejor estrategia es siempre presentar algo, ¿cierto? Un recurso visual, pero complementarlo siempre con ampliarlo con lo que yo voy a decir. Podemos incluir la marca del producto, que es, si es obligatoria, incluya la marca de su producto, y si lo desea, la marca de la universidad y de la escuela, las cuales pueden ser consideradas como patrocinadores, ¿ya? Al considerarlas como patrocinadores, pueden estar al comienzo de la presentación o bien al final como un patrocinador. ¿Ya? Ahí uno puede colocar la palabra patrocinado, etcétera, ¿ya? Y suba su contenido a la plataforma ADECA. Ya en este caso debería poder subir, así que no hay problema en ello. Vamos a enviar el aviso del comienzo de este trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a confeccionar el PowerPoint y vamos a escribir el diálogo. En cambio, en el trabajo 4, que es el siguiente, ahí sí vamos a decirlo, ¿ya? Lo vamos a verbalizar y vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de la seguridad, de los movimientos, de cómo se presenta en pantalla, ¿ya? Por ahora vamos a dedicarnos un poco más al recurso visual que utilizamos en una presentación de PowerPoint, ¿ya? O una presentación digital. ¿Dudas, preguntas con este trabajo que vamos a comenzar hoy día? Profe, ¿este trabajo cuándo se entrega? Se entrega la próxima semana. Ah, ya. Sí, es un trabajo corto porque, bueno, ya tenemos el discurso, también manejamos herramientas de diseño, solo falta decidir lo que vamos a poner y confeccionarlo. Entonces, teníamos una actividad encargada desde la clase pasada, donde pedíamos que a través de una plantilla usted organizara su discurso y los contenidos gráficos que iba a utilizar. Vamos a ver estos trabajos que nos dejaron aquí los compañeros, que solo 3 completaron su actividad, ¿ya? Vamos
a compartirlo aquí. A ver, aquí está, la idea es hacer como una especie de guión ahora para hacer un PowerPoint, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el trabajo de Gabriela, creo que es. Sí, y vamos a aprovechar de abrir aquí el de Javier y también el de Amparo. Ya, entonces vamos a revisar, tenemos aquí los 7 puntos que fueron los que estuvimos trabajando en el video pitch y vamos a ver qué va a realizar acá. La afirmación o la pregunta, ¿sabes cuánto tiempo pasan los niños jugando en contacto directo con el suelo y qué posturas utilizan al jugar? Entonces aquí en la gráfica, mientras yo digo esa pregunta, debería aparecer imágenes de niños jugando en el piso en diferentes posturas y también un GIF de estas. Entonces me imagino que va a aparecer una animación con las distintas posturas o distintas formas de jugar en el piso. ¿Ya? Acá dice, soy Gabriela Sandoval, estudiante de tercer año, etcétera, etcétera, y hoy te quiero contar sobre una solución para niños, para los niños, para que los niños puedan jugar cómodamente cerca del piso. Está una portada, incluye el nombre y logotipo de la escuela y la presentación de la marca animada. Seguramente va a usar su animación, ¿cierto?, de la marca. Hoy en día estamos viviendo tiempos de pandemia, en diferentes actividades en el suelo, algunas son incómodas y producen adormecimiento al contacto con el frío. Acá dice imágenes de la pandemia y distintas partes del mundo, cómo ha afectado a los niños, imágenes de niños en clases online. Ya, a lo mejor aquí podemos ampliar un poco este discurso porque está un poquito breve, ¿cierto? Es como casi el mismo discurso que tenía en el video pitch. Entonces aquí sería a lo mejor importante, ahí sí, en este ítem quizás sería importante, Profe, se pegó. ahí me pegué, sí parece que porque me Pero apareció, ahora no. ya, me Ahora está. apareció un mensaje ahí. En este ítem sería importante a lo mejor poner algunas estadísticas sobre las posturas, sobre el jugar en el suelo en estas condiciones de pandemia, ¿cierto? A lo mejor ahí hay gérmenes. Podemos ampliar un poco más esta problemática, ¿cierto? Ahí podríamos buscar datos estadísticos o bien poner a lo mejor iconografía de cosas o bacterias que hay en el piso que podrían contagiar a los niños. Yo creo que aquí es donde uno puede ampliar un poco más. ¿Ya? Acá, ¿qué soluciones aportas? Por estos motivos es que he creado cierto Full Shade, una silla diseñada para la recreación y actividades de respaldo. Esta es como una parte un poquito más como difícil de ampliar porque depende si tiene imágenes de video de distintos ángulos del producto. En este caso yo entiendo que ella lo tiene, pero ¿qué pasa con el que no lo tiene? No tengo el producto físico, entonces no puedo mostrar imágenes. A lo mejor si recuerdo un poco o busco entre mis cosas que tenía de ese proyecto, por eso era importante escoger un proyecto como de taller, que yo tuviese algo de antecedente, puede ser que no muestre el producto, pero puedo mostrar imágenes alusivas al proceso productivo, que no es el mismo producto. Por ejemplo, si mi producto es como el de Paulina, que es butal, ¿cierto? Que yo voy a hacer delantales y estos son con costura, a lo mejor puedo mostrar máquinas haciendo costura o personas haciendo costuras, puedo mostrar distintos materiales, distintas telas, puedo mostrar iconografía de los componentes de las telas, ¿cierto? O puedo buscar imágenes de distintos diseños que podrían ser alusivos a los que yo voy a realizar, más o menos, ¿cierto? Entonces, tratar de ampliar un poco lo más que se pueda este ítem 4, que a veces no es necesario mostrar el producto porque a veces en los fondos concursables no existe el producto, ¿cierto? Yo a veces puedo concursar para poder, con los recursos que estoy solicitando, realizar un prototipo. Entonces yo lo que puedo tener claridad es en los materiales que voy a utilizar, a lo mejor lo, las dimensiones que va a tener, puedo tener algo en 3D a lo mejor prehecho, puedo tener una ilustración,
más o menos también de lo que yo aspiro. Entonces, todo eso lo puedo usar en este ítem, en qué solución yo aporto, ¿ya? Puedo hacer también acá en el punto 5, donde dice qué beneficio obtienen las personas conmigo. Entonces puedo utilizar imágenes de personas felices, aunque no estén con el producto, ¿cierto? Una persona que se le ha mejorado la calidad de vida, o naturaleza, si es que yo iba a proponer una solución sustentable. También podría poner iconografía de los beneficios, ¿cierto? A lo mejor aquí voy a obtener rapidez. Entonces pongo ahí un icono de rapidez y explico brevemente ahí la rapidez, qué beneficio. O solo dejo el icono y la rapidez la explico yo, ¿cierto? Eh, también podemos hacer una lista ¿cierto? Una lista con los beneficios también. Recordemos que siempre lo que es más visual es lo que genera más atención. Entonces, cuando hacemos una lista con textos, a veces el usuario pierde la atención porque tiene que leerlos, ¿cierto? Entonces, en este caso podrían ser pictogramas o iconos eh, de los beneficios que se van a obtener ahí, ¿ya? Y imágenes retóricas también se pueden utilizar ahí de un adulto con, no sé, cuando vendemos pañales ponemos a un bebé durmiendo o con una mamá, etcétera. Y no ponemos el pañal solo, ¿cierto? Ponemos la situación a la que va a aportar el objeto, ¿ya? Eh, en la etapa 6 dice, ¿por qué eres tú la persona adecuada? Acá podemos explicar que tenemos un equipo, podemos poner ahí una imagen ficticia, etcétera, como el equipo, pensando en que cuando tengamos los fondos, podemos tener este equipo ideal, ¿cierto? A lo mejor vamos a trabajar con ciertas personas, tenemos tantos años de experiencia, todos esos beneficios los podemos enlistar también, ¿ya? Y la llamada a la acción final generalmente puede ser a través de una foto o una información, una palabra también de llamada de cierre, ¿cierto? Acá también finalmente se tiene que cerrar con una pantalla donde aparezcan las marcas generalmente para poder recordar el producto que me estás ofreciendo, y si es que tienes un respaldo también lo puedes poner ahí. Puedes poner la marca animada, ¿cierto? Y con eso ya cerrar la presentación. La idea es que el usuario al final de esta presentación se haga una idea un poco más de lo que queremos proponer, ¿ya? Y a lo que vamos a aportar, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática? Generalmente la pregunta es como para enganchar a la gente y el cierre es para recordarles, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cierto? Con la marca. Los puntos como más importantes son el 3, el 4 y el 5, que son ahí como lo medular del proyecto. Entonces, esos son los ítems que debemos ampliar. Vamos a mirar aquí otro ejemplo, a ver. Creo que ahí estoy compartiendo el de Amparo. Acá, por ejemplo, dice, veamos el apoyo visual. Por ejemplo, imágenes relativas al confinamiento. Poner el logo, ¿cierto? Imágenes de jardinería, naturaleza, gráficos de estudios con fuentes. Y aquí es importante identificar qué tipo de gráfico vamos a poner. Gráfico de barra, gráfico de círculo, ¿cierto? O un gráfico que yo creo con otros recursos. A veces los gráficos son, no sé, puede ser un macetero con tierra y la tierra más baja y la tierra más alta, y eso ya me hace una diferencia como de un gráfico pictograma, ¿cierto? Imágenes asociadas al cultivo, a lo mejor también se puede mostrar el proceso de cultivo, eh, especificaciones de atributos atractivos, tiene algunos renders, dice, medidas, capacidad, materialidad, etcétera. ¿Ya? Mi producto no existe, así que no hay imágenes de uso. Y lo siento. Claro, ahí no es necesario ponerlo el objeto en uso, ¿ya? A lo mejor podemos dibujar si quiere poner algo en uso, o a lo mejor puede dibujarlo si quiere, puede hacer no sé, yo me imagino de repente, ¿te acuerdas cuando hicimos los guiones gráficos?
a lo mejor también puede ser ahí como la persona interactúa con el objeto. La idea es que les quede claro los beneficios que va a obtener con el producto, ya sea a través del uso o sea a través de una imagen de una persona contenta en su casa, porque uno entiende que no es que estoy mostrando el producto, sino que estoy mostrando lo que me genera el producto o el uso de ese producto, ¿ya? Y bueno, la marca y las redes sociales inventadas, claro, cuando uno hace este tipo de proyecto, claro, uno se da el trabajo de no solamente tener la marca y todo, sino que también tener un Instagram, un Facebook, donde uno ya algo avanzado a veces con esta idea, ¿ya? No siempre son fondos para desarrollar prototipos, a veces también hay fondos para personas que ya tienen su prototipo y ya de cierta forma han avanzado un poco en la venta y ahora quieren proyectarse más allá o hacer un rediseño de su prototipo o probarlo, hacer pruebas con él para entrar a otros mercados. Entonces, depende de los fondos, a veces sí son requeridas las redes sociales o ver que ya ustedes tienen una página web o ver que tienen ya algo de comercio electrónico, ¿ya? En este caso nosotros vamos por lo más simple, que es la primera entrada para desarrollar un prototipo funcional. Ya pensemos que podemos tener un render solamente y una maqueta, pero ahora ya queremos que nos den fondos para desarrollar un prototipo funcional, ¿ya? Por eso es importante mostrar que algo tenemos, por lo menos la idea, la problemática, lo que queremos resolver, lo que queremos proponer, tiene que estar muy claro, ¿ya? A eso apuntamos con esta presentación, por eso vamos a ampliar un poquito más el discurso para que quede un poco más claro qué es lo que viene a proponer. O sea, con el video pitch uno dice, ya, me enganchaste con tu idea, pero ahora explícame un poco más. Esta es la segunda etapa, que es donde uno explica un poco más la propuesta. Y para eso tenemos varios recursos, así que vamos a ver algunos, a recordarlos y dar algunos tips de cómo utilizar ahí las herramientas de presentación. No sé si ahí lo voy a ampliar un poquito para usarlo desde acá nomás. Ahí. Bueno, recordar un poco los recursos que tenemos, ¿cierto? Esto es muy parecido a cuando abordamos infografía, que tenemos distintos recursos para comunicar. Por ejemplo, tenemos el mapa. El mapa me puede ayudar a situar mi problemática en un contexto, ya un contexto nacional, un contexto global, un contexto de Latinoamérica, un contexto regional. Entonces, a lo mejor si mi propuesta tiene que ver con eso, un mapa sería una buena alternativa para mostrar ahí, ¿cierto?, dónde voy a incidir o hacia dónde yo quiero ir, ¿cierto? O dónde me estoy localizando con mi propuesta. Los mapas son buenos recursos si tiene relación con su temática. Un mapa conceptual también nos puede ayudar a explicar ideas, ¿cierto? A través de esta es mi propuesta o yo abordo esto, ¿cierto? Me puede ayudar a explicar. Y cuando hacemos los mapas conceptuales, ¿cierto? Siempre tenemos que cuidar ahí la jerarquía. ¿Cómo jerarquizamos? Podemos jerarquizar por tamaño del texto, ¿cierto? Tamaños grandes, con negrita o con color, textos medianos, con color, textos más pequeños, a lo mejor ya sin color, y la ubicación que tiene que ver, ¿cierto?, con el orden de la lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo. También podemos jerarquizar a través de las líneas, flechas y los cuadros. Líneas delgadas son relaciones menos fuertes, líneas más gruesas son relaciones más fuertes. También con el color, si colocamos líneas, ¿cierto?, que unan estos cuadritos, vamos a entender que el color también tiene una jerarquía, ¿ya? O una relación. Si yo uso un color para relacionar dos cuadritos, quiere decir que a lo mejor esos dos cuadritos se unen de forma más fuerte que este otro que tiene otro color, ¿ya? El grosor de la línea, la forma de la línea, ¿cierto? Si es segmentada o es continua. La línea segmentada tiene una relación menos fuerte o una relación temporal con algo, ¿ya? Que no es una relación continua. También el color y el contraste sobre el fondo. ¿Se fijan? Este está ultra destacado, este está destacado, este también está destacado y este está semi destacado, ¿cierto? Este es el tema y este es el subtema. Este puede ser el tema y este es el subtema,
¿ya? Sin embargo, aquí está sobre destacado porque estamos usando la línea de contorno y aparte tenemos un color de fondo. Está dos veces destacado, por color de fondo y por línea. En cambio acá está solamente como por, ¿cierto? Por el fondo. Sin embargo, tiene una forma distinta a la anterior. Entonces también yo puedo destacar o diferenciar a través de la forma, ¿cierto? A lo mejor de este y este, alguna relación pueden tener, pero este está totalmente distinto. Entonces, la forma también me podría separar eso como una temática distinta. ¿Ya? Por eso cuando hacemos nuestros mapas, tenemos que, si alguien hace un mapa de proceso, un mapa de flujo o un mapa conceptual, tiene todos estos recursos. ¿Ya? Y cuando hacemos las presentaciones, generalmente uno utiliza los mapas como un recurso muy apto para poder explicar las ideas. ¿Ya? Es más, en general uno utiliza los mapas y el discurso explica el mapa. Y así uno mantiene la atención del usuario cuando está presentando, ¿cierto? Cuando uno explica el flujo y el discurso lo digo yo, ¿cierto? El usuario va viendo y yo le voy contando la historia de ese flujo, ¿ya? Sin embargo, cuando yo repito el mismo texto que está aquí y yo le empiezo a repetir lo mismo, esa es la estrategia menos adecuada para poder presentar, ¿ya? Y complejicemos un poco más el mapa. Aparte de tener todos los recursos anteriores, tenemos otros recursos que son más conceptuales, como los símbolos, los pictogramas, los iconos, ¿cierto? Tenemos aquí un símbolo, acá tenemos un pictograma, acá igual es un pictograma, y acá ya tenemos como iconos, ¿ya? Y tenemos pictogramas o símbolos o iconos que son bidimensionales y otros que son tridimensionales, que tienen color plano, que tienen colores, ¿cierto? Con profundidad, con volumen. ¿Cuál es el pictograma que es más adecuado para una presentación? Todo depende de la complejidad de la información que tenemos en pantalla. Si tenemos mucha información, seguramente los pictogramas más, ¿cierto?, de color plano y bidimensionales serían los más atractivos. Pero si yo tengo poca información en esa diapositiva, seguramente puedo utilizar un recurso que tenga más volumen o que tenga más detalles. ¿Ya? Eso es importante eh, considerarlo. Y aquí hablamos ya de conceptos. ¿Ya? Eh, por eso, por ejemplo, si alguien me dice que conmigo obtiene la rapidez, ¿cierto? Con esta propuesta uno va a tener más eficiencia, por ejemplo, a lo mejor puedo utilizar un símbolo, un pictograma que tenga que ver con el concepto de eficiencia. Entonces ahí yo coloco el pictograma de eficiencia y el discurso lo digo yo. En las características, ¿cierto? Uno obtiene eficiencia, rapidez, seguridad, y ahí pueden aparecer los pictogramas. Y yo digo eficiencia por, y yo lo enumero o lo explico. ¿Ya? También tenemos, bueno, los diagramas de flujo, que son estas representaciones que son de decisiones. Inicio el estudio, resolví el problema, aprendí, no vuelvo hacia atrás, como una especie de diagrama de flujo que me da a dar una orientación del proceso. Generalmente se asocian a los procesos. Y en diagramas tenemos varios ejemplos, ¿ya? Entonces, aquí depende de la información que quiera representar. Pueden ser diagramas que se entremezclan con el concepto de mapa conceptual, otros que tienen diagramaciones más radiales o lineales o secuenciales. Pero si usted presenta, por ejemplo, 3 ideas relevantes, aunque sean pequeñas, 3 ideas, uno si las presenta de esta forma con una gráfica, es mucho más atractivo que si usted me pone 3 punteos de línea, ¿cierto? Se transforma en, yo ya tengo claro aquí que son 3 cosas importantes las que me va a hablar en esa presentación. Entonces, a través del discurso uno amplía un poco más el texto. La idea es que no sea un texto muy amplio el que está en la página de la presentación, porque no tenemos tanto espacio, y lo otro es que también las personas empiezan a prestar menos atención a lo que yo digo si yo tengo todo escrito en pantalla, ¿cierto? Entonces, con esto aquí podemos mezclar iconografía, podemos mezclar texto, ¿cierto? Y dar una secuencialidad.
lineal o escalable dependiendo, por ejemplo, en la etapa 1, en la etapa 2 y la etapa 3, o sea, voy avanzando. Acá también, etapa 1, 2, 3. Acá podrían ser ideas aisladas también, no secuenciales o no relacionadas también. El ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Estas, por ejemplo, son individuales, pero estas son secuenciales porque una parece que se influye con la otra y estas son escalonables hacia arriba. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Cómo yo quiero que él entienda esos conceptos? ¿Se fijan? Ahí es importante decirle, ¿cómo lo debe entender? ¿Lo debe entender secuencial y escalable o lo debe entender como ideas aisladas, independientes? Son 5 ideas independientes, pero acá son 5 ideas que van en una secuencia, en una lógica temporal, ¿cierto? Acá, al contrario, van como hacia abajo. Ayudémosle a entender, ¿cierto? Con este tipo de gráficas, cómo se relacionan. Estas son ideas relacionadas, ¿cierto? Esta se relaciona con esta, y cada una tiene su, ¿cierto? Su explicación. A veces uno tiende a utilizar estos ejemplos sin reflexionarlos de cómo se interpretan, ¿ya? Lo importante es interpretar cuál es la relación que yo estoy tratando de comunicar. Aquí también tenemos, ¿cierto? Viñetas, ¿cierto? Esto eran especies de diagramas, etcétera. Y acá ya tenemos viñetas que son, podemos poner un punteo de ideas o podemos poner una serie de viñetas que nos ayuden a entender cada una de estas, ¿cierto? Y también estamos mezclando pictogramas ahí también. La idea es que siempre sea sencillo, poca información en pantalla, pero bastante visual, y el resto lo digo yo. También tenemos los mapas, ¿cierto? Mapas de línea, ¿cierto? Que son de barras. Generalmente los mapas de barras los utilizamos para comparar datos, ¿cierto? Varios, cuando son muchos datos, por ejemplo, 7 variables, entonces mejor usamos un gráfico de barras, ¿cierto? Y cuando queremos marcar la tendencia del crecimiento, utilizamos estos tipos de gráficos, que son los gráficos, por ejemplo, que uno ve con la evolución del coronavirus, ¿cierto? Porque queremos ver la tendencia de la línea, cómo ha ido creciendo o bajando. Pero acá estamos comparando datos, este con este, por ejemplo. Y cuando utilizamos los gráficos de círculo, o sea, la de torta, ¿cierto? Tiene que ver más con porcentajes. Cuando yo quiero colocar de 0 a 100%, tiene más que ver con porcentaje, con completar una unidad, ¿ya? Eh, También se puede relacionar con el gráfico de barras, pero generalmente el de barra es de cantidad, ¿ya? No de porcentaje. Esa es como una gran diferencia. Tenemos distintas formas de destacar los datos, a veces distintos colores, también por la diferencia, ¿cierto? Como de espesor de la línea, o bien seccionamos un trozo de este, o bien también marcamos solo hasta dónde llegó, el porcentaje de completación. ¿Ya? Entonces, la decisión de utilizar estos gráficos tiene que ver con la información que vamos a comunicar. Es importante que hacer una diferencia entre información y comunicación. La información tiene que ver más bien con la transferencia de los datos. Yo pongo los datos y listo, pongo el gráfico de Excel y listo, ahí está la información. Cuando hacemos comunicación, tenemos que interpretar cuál es el recurso gráfico más apropiado para entender, para el usuario, para comunicar esa información y que se entienda de manera correcta, ¿ya? No es llegar y poner el dato, sino que es trabajar el dato para que la persona lo comprenda de mejor forma. Entonces, si yo tengo el dato específico, tengo que descifrar o identificar cuál es el mejor gráfico para explicarle esa idea a otra persona, ¿ya? Que es muy parecido a cuando usamos nosotros, ¿cierto?, los diagramas. Tenemos, ¿cierto?, una idea, ¿cierto?, o algo que explicar, como esto, como el ciclo del agua, que también ya lo habíamos visto. Sin embargo, tenemos distintas formas de explicarlo. Un mapa conceptual, ¿cierto?, que me explica todas las etapas del ciclo del agua, o bien a lo mejor puedo usar algunos pictogramas para explicar el ciclo, o bien también puedo sistematizarlo un poco más, ¿cierto? Sistematizar el estilo gráfico y poner algunas viñetas y también dar texturas
Y eso me puede ayudar a que se explique todo el proceso. Entonces, en la presentación de PowerPoint, yo pongo esto, pero en mis notas yo pondría este texto, ¿cierto? Este texto lo digo yo, y esto es lo que aparece en pantalla, yo lo explico. Entonces, si este es el texto, yo lo dejo ahí, ¿cierto? Este es mi gráfico para esta diapositiva, y acá dice notas. Pinchamos en notas y acá aparece el texto que yo voy a decir en esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, por cada diapositiva que usted vaya haciendo, coloque acá en notas lo que usted va a decir de esta diapositiva. ¿Ya? Lo mismo con las anteriores. Si este es el texto que yo voy a decir, que es, ¿cierto? Hasta aquí alcanzo a decir con esta gráfica, ahí lo voy a quitar y voy a dejar solamente el gráfico. Ahí, y coloco acá en las notas, ahí activo las notas, y aquí pongo el texto que voy a decir sobre esta gráfica. ¿Ya? Lo mismo con todas las diapositivas. ¿Qué va a decir usted en cada diapositiva? Lo pone ahí abajito. ¿Se comprende esa parte para la presentación? ¿Sí? Esto es súper útil porque después cuando uno presenta, el PowerPoint tiene una forma de proyectar la presentación y nos coloca abajito el texto que nosotros vamos a decir, lo pone en una esquina mientras nos muestra una diapositiva en grande y la que sigue en chiquitito. Entonces, a veces cuando uno proyecta puede tener en el notebook la visualización de presentación que me sirve a mí como presentador, y en pantalla aparece la presentación de PowerPoint, que es la que ve el público, que son distintas, y la otra me ayuda a tener ayuda a memoria de lo que uno va a decir o como notas, ¿cierto? Eso es bien práctico. Sí, es bien práctico, así que la próxima semana, cuando ya hablemos de cómo presentar, porque esto ya va a estar listo, entonces después solo tenemos que ajustarnos nosotros cómo vamos a presentar esto, cómo lo vamos a decir, con qué, ¿cierto? Con qué fluidez, con qué fuerza, etcétera. Lo vamos a proyectar y vamos a ver cómo usar. ¿Ya? Entonces, en definitiva, tenemos toda esta cantidad de recursos para poder comunicar. Lo importante es que nuestro PowerPoint no tenga mucha información. Solo con lo que aparece en pantalla nos entregue más datos, ¿cierto? Y lo demás nosotros lo decimos en discurso. Por ejemplo, este es la portada de una noticia, ¿cierto? En Siria, que son 10 años de guerra, pero si ustedes se fijan, quizás lo que yo voy a seguir hablando tiene relación con los niños, ¿cierto? Porque yo tengo niños ahí. Y este niño tiene una sensación emotiva, entonces esto podría darme pie para yo empezar a hablar sobre la problemática de la guerra en Siria a través de los ojos de los niños, o a través de la percepción de los niños, ¿cierto? Y si yo quiero preguntar, ¿y tú cómo puedes ayudar? A lo mejor yo puedo decir, existen muchas maneras de ayudar. Existe esta. ¿Y tú cómo puedes ayudar? Entonces podemos poner ahí una imagen, ¿cierto? En este caso, UNICEF. Y UNICEF, yo explicar la Fundación UNICEF, nace en el tanto, etcétera, o bien puedo poner datos estadísticos, etcétera. Pero con pocas palabras y con una gráfica pensada, poder ir identificando elementos. Por ejemplo, aquí yo puse 10 años en guerra, que tiene que ver con conmigo, ¿cierto? Aquí estoy haciendo una relación, 10 años de guerra, tú y UNICEF. Y la idea es que se puedan unir a UNICEF. Entonces, a lo mejor por ahí la gráfica me va ayudando a armar estos pequeños códigos que arman una idea, en este caso muy a la rápida, ¿cierto? Pero sí hay un tratamiento, una idea, que se note que algo estamos trabajando la comunicación, ¿cierto? Yo no solo estoy transmitiendo, sino que estoy tratando de armar ahí una idea con este color celeste que se va repitiendo, ¿cierto? Y quizás a lo mejor le puedo agregar una T por aquí que luego desaparezca y me quede solo UNICEF.
Ya recordemos que a veces podemos utilizar 2 diapositivas y hacerles una especie de un pequeño tratamiento ahí, que una pequeña como animación que no existe, es nada más que antes estaba algo y luego reaparece o desaparece. Vamos a ver ahí. Voy a poner aquí un tamaño en negrita y vamos a darle un poquito más ahí. La idea es poder armar ahí una idea. Ahí, por ejemplo, en esa diapositiva, ¿cierto? Pasamos ahí y no me cambia la segunda, ahí. Y nos quedamos como así, como una especie de algo que estaba y pasamos a la última. La idea es que podemos trabajar, a veces, por ejemplo, los mapas no aparecen todos completos al principio. A lo mejor podemos separarlo. Una diapositiva que tenga la condensación, otra diapositiva donde aparezca hasta la precipitación. En la tercera, todo depende de cómo vamos organizando el discurso. Si yo quiero hablarlo de manera rápida, ¿cierto? Explico todo en pantalla. Pero si yo quiero ir parcializando el discurso, seguramente puedo ir creando distintas diapositivas con, a lo mejor con un paso, luego se agrega el otro paso y así. ¿Ya? Como pareció a esta idea que ahí había algo y luego desaparece. ¿Ya? No sé si se entiende cómo eso, que pueden ir separando la gráfica y explicándola como por separado, como incrementando el discurso. ¿Ya? Importante siempre para los títulos, utilizar tipografías de 36, máximo de 44 puntos para poder tener títulos que se puedan ver de lejos. Ya recordemos que nosotros en este caso estamos trabajando con una distancia muy cerca de la pantalla, pero las presentaciones de PowerPoint están hechas para verla a una distancia mayor. Entonces, por eso mismo, los títulos se plantean entre 36 y 44. En el caso de nosotros, tratemos de usarla en 36, porque ya de por sí son grandes. Este es el tamaño 36, ¿ya? Es porque nosotros lo estamos viendo de muy cerquita, ¿ya? Pero cuando trabajamos en la vida real, ¿cierto? Y se proyecta ahí en el data, tiene que ser un tamaño, por lo menos en estos promedios. El texto de párrafo en 24 puntos, y en este caso, como estamos trabajando al tamaño de pantalla, como a menos de 30 centímetros, tenemos este otro, ¿cierto? Estilo que está a 20, ya entre 20 y 24. 20-24 o 36-40, en estos rangos se maneja. Por ejemplo, el tamaño 12, que es el tamaño que nosotros trabajamos, es un tamaño pequeño para una presentación en PowerPoint. A pesar de que a esta distancia no se ve tan mal, pero para las presentaciones de distancia no son adecuadas, son muy pequeños. ¿Ya? Entonces trabajemos entre estos rangos, el rango de 20 hasta 44, ¿ya? Como mínimos y máximos. ¿Ya? Y los textos sugeridos o los estilos de tipografía sugeridos son tipografías tipografías de palo seco, sin serif, ¿cierto? Como la helvética, la Garamond, la Futura, etcétera, que son como mejores opciones sin serif para cuerpos de texto. Si utilizamos para títulos, ahí podríamos usar tipografías con serif como la Times, ¿cierto? Pero tratemos de evitarla para los párrafos, ¿ya? Porque son más fáciles de leer las tipografías que no tienen serif. En este caso para las presentaciones, pero cuando hacemos sitios web, ¿cierto? También ahí se recomienda sin serif, pero cuando hacemos diarios o revistas de tamaños pequeños, recordemos siempre que la recomendación es con serif, ¿ya? Para la pantalla no, porque tenemos los píxeles que molestan un poco ahí para la visualización de los textos. Solamente en títulos yo lo recomendaría, o pequeños subtítulos, ¿cierto? No muy largos,
se podrían colocar, ¿ya? Pero generalmente las tipografías son las de sin serif para poder desarrollar las presentaciones. Bien, chicos, dudas, preguntas. Preguntas con lo que... Profe, en la parte de abajo en notas, el tamaño Ujú. ay, perdón. El tamaño del texto igual tiene que ser de 24, No, las notas no tienen diseño. pero me refiero al tamaño del texto, ¿ahí es de 24 o de 12 no? Las notas que uno escribe que son con los diálogos de uno, Sí. en realidad no tiene diseño, uno creo que no le coloca, a ver. No sé si se le puede aplicar. No, Ah, vienen ya, ya, ya. predeterminadas porque son como textos que no son parte del diseño de la diapo, sino que son ayudas memorias para nosotros nomás. Entiendo. Sí, son como apuntes. No tienen diseño. En este caso a mí me quedó ahí con un diseño, o sea, creo que con negrita, que sirve como para destacar. No sé si se le puede ampliar el tamaño. No, parece que no. Creo que están todas predeterminadas, solo mayúscula y negrita puede aplicar. Sí. Profe, ¿y cuántas diapos son? O ya lo dijo. Mínimo 5 y máximo 10. De cualquier información, Sí, usted la organiza. del tema que nosotros queramos. No, del video pitch, del discurso del video pitch, ampliando ese discurso. Ya. Sí, y tiene que tener relación con el video pitch, porque es como en el mismo producto que hemos trabajado, para la animación y para el video pitch. Nada más que ahora vamos a hacer como lo mismo que el video pitch, pero más ampliado. Vamos a explicar más sobre nuestro proyecto. ¿Y cuánto debe durar? ¿O no hay límite de duración, sino solo la diapositiva nomás? No, si tiene tiene duración. Tiene aquí, por ejemplo, en el trabajo 3 ahí tenemos ahí la duración mínima de 3 minutos, máxima de 5. Entonces a lo mejor sería bueno ensayarla o decirla mientras uno la proyecta para saber cuánto se demora. No vaya a ser que le ponga mucho texto acá abajo y lo tenga que decir muy rápido después. ¿Ya? Mínimo 3, máximo 5. Y con un máximo de 10 diapositivas, mínimo 5, considerando los 7 puntos, incluya texto, gráficos, tablas, etc. El discurso incluya las notas con los diálogos y considere que tanto la gráfica como el discurso deben ser complementarios, ¿cierto? No repetitivos. La idea es que si aparece el ciclo del agua, yo explico en palabras el ciclo del agua y la gráfica explica el ciclo del agua de forma gráfica. Y yo voy explicando ahí cada etapa, cada proceso. ¿Ya? Por ejemplo, puede salir imágenes de personas, ¿cierto? Haciendo las costuras o con el material, y yo voy explicando las propiedades del material, o dónde se consigue el material, o de dónde yo lo voy a extraer el material. ¿Ya? Todo eso, irlo trabajando de forma estratégica, ¿ya? Optimizando los 5 minutos que tenemos y pensando bien estratégicamente las 10 diapositivas que tenemos. ¿Ya? Es importante a veces poner esos requerimientos porque uno no tiene todo el tiempo para poder presentar su proyecto. Entonces tenemos que siempre ajustarnos a los parámetros de las postulaciones. Y generalmente son postulaciones con tiempos breves porque no somos el único grupo que va a pasar a exponer, ¿cierto? Hay seguramente unos 20 que están en la misma situación que nosotros, que quedaron seleccionados y que tienen 5 minutos para explicar su proyecto. Entonces ahí tenemos que pensar estratégicamente cómo presentarlo de manera óptima, de que quede muy claro y que también genere algo de impacto, ¿cierto? Porque somos todos 20 competidores. Entonces, por ahora estamos haciendo la presentación con el diálogo, pero en la etapa 4 vamos a hacer la verbalización. Ustedes van a venir a la presentación, se van a presentar, ¿cierto? Y van a presentarme su presentación, ¿cierto? Y van a presentarme su video pitch también, que va a estar ahí, y la animación también, entonces, como todo un complemento comunicacional.
¿Ya? Así que ahí tenemos el trabajo 3 hasta la próxima sesión al comienzo de clase. ¿Ya? Ya, profe. Ya. ¿Más preguntas, comentarios? Por mi parte, profe, quedó todo claro. Gracias. Ya, súper. Bueno, cualquier duda, está abierto ahí el foro, chiquillos, ustedes pueden comentarme, yo igual siempre estoy atenta a cualquier cosa que aparezca, y también, bueno, por correo me pueden comentar también si alguien tiene alguna duda con lo que hay que hacer, ¿ya? Bien, despedimos entonces la clase, que estén muy bien, y los espero la próxima semana con su presentación ahí, bien estratégicamente pensada, con mucho recurso visual, y que les vaya muy bien. Gracias, profe, que esté Chao, bien. chao. Gracias, profe. profe. Chao, Chao a chao. todos. Chao.